Vamos por... Voy a regresar un poquito en el tiempo. Te lo resumí, de poca madre. Albur. Ahí te va. A ver. No, sin albur. Ahí te va. No lo puedes comparar con nadie porque pues, es tu propia historia, pero ser hijo único implicó, desde tu punto de vista, ser sobreprotegido, o tú crees que tenías en la jungla, porque supongo que fuiste a estas escuelas como yo, aunque soy bastante más mayor que tú, una década yo creo por ahí. ¿Cuántos años tienes? No, yo te voy a cumplir 45. No. Bueno, a mí me... Lo que pasa es que tú con el gimnasio ya te ves, te bajaste como 15 años y yo sin hacer ejercicio, mira, ya estoy todo betabel, pero no, cada día estás mejor, estás como macho alfa, déjame decirte. Me llevaron por la terracería, pero después ya puse el freno de mano. Lo que pasa es que traigo novia joven, entonces también ahí... Está bien. Hay que renovarse, me refiero a ti, ¿no? Que te renueves físicamente. Por cierto, te voy a contar rápido una anécdota, a ver si tú te acuerdas. Tú tienes o tenías un compadre que vivía en la calle de Patricio Sanz, a 2 cuadras 3 del Estadio Azul, que traía un Porsche. Sí. Era un abogado. Bueno, te lo digo porque yo vivía en el piso de abajo y varios sábados en la noche te vi ahí. Tú ni te acuerdas de mí, pero yo trabajaba ya en Azteca y tú estabas ahí, tú ibas ahí a echar... ¿Pero qué? ¿Era antro, restaurante o qué era? No, la casa de él, un abogado. Ya. Yo tenía un par de ocasiones ahí, me daba mucha risa porque decía, mira, está Javier Alarcón de Televisa. Tú ya eras todo un consagrado y yo era un reporterillo ahí pitero, pero yo te veía y era vecino. Entonces yo luego platicaba con mi vecino y me decía, sí, es mi compadre toda la vida, de satélite, no sé qué, pues yo soy abogado, y era un padrotazo terrible el abogado con su Porsche y todo, muy, muy llamativo, me daba mucha risa. El doctor García Satelucos del establo de México, dicen los canijos del sur de... Así son, tú déjalo, no les hagas caso. Lo que sí es que yo ninguno el doctor porque yo vengo de la capital del estado, así que eso es otra cosa. A ver, pero ser hijo único, ¿fuiste a una escuela de estas como yo que tienen muchos alumnos por salón? Sí. Primero estuve en el Instituto México, que es una escuela de paga y tenía la oportunidad de estar becado. Ajá. Y cuando ya estuve rozando para perder la beca en primero de secundaria, mi madre, que era maestra de la secundaria número 1, que es una secundaria pública en Toluca, atrás del Palacio de Gobierno del Estado de México, estuve segundo y tercero de secundaria en esa secundaria, que es una secundaria con mucha historia en la ciudad, con un grado académico, me parece, destacado, pero con un ambiente completamente distinto al que yo estaba acostumbrado. Ahí quiero detenerme, o sea, eras un poco rebeldoso, no eras muy adaptable, tenías algo, no estabas encontrando tu sitio, como dicen los toreros, en la juventud, o sea. Pues sí, puede ser, porque yo me la pasé muy bien en el Estado de México, porque tenía canchas de fútbol y eso a mí me impactaba muchísimo, que un colegio tuviera canchas de fútbol y que pudiera entrenar ahí en las tardes y jugar, pues eso me llamaba mucho la atención. Y bueno, debo reconocer que tuve un año complicado cuando tenía 13 años. Mi abuelo, que era prácticamente mi ídolo, fallece. Eso, por supuesto, no quiere decir que haya hecho un reflejo absoluto en mis calificaciones, pero yo no la pasé bien de sexto de primaria a primero de secundaria. No me fue nada bien. Nunca había reprobado una materia. En ese entonces reprobé 2. Y bueno, para mi madre, siendo maestra, que yo reprobara era verdaderamente algo indignante, y porque aparte no estaba acostumbrada a que yo tuviera malas calificaciones, más allá de que yo fuera un alumno de los, digamos, del grupo medio rebelde. Nunca falté a la escuela, nunca me gustó faltarle a una tarea, ponía atención en las materias, pero cuando se trataba de echar desmadre estaba en la primera fila. O sea, era de ese perfil, del perfil desmadroso, era de los que mejor le iba en la escuela. Cuando me dejó de ir bien en la escuela, ahí es cuando tuve problemas en mi casa y mi madre me dijo, te estás volviendo más mamón de lo que eres y eso ya verdaderamente no lo soporto, y me metió a una escuela en donde las formas de actuar eran completamente distintas a las que yo estaba medianamente acostumbrado, ¿no? Y compaginó mucho en que yo también entré en esa altura a entrenar en el Toluca, en donde yo iba a las instalaciones de Metepec a entrenar, y yo tenía 12, 13 años y yo entrenaba con tipos de 15 y 16 porque no había división más chica, pero me aceptaron por la estatura y tal. Y bueno, pues cuando yo tenía 14 años había tipos que tenían 2 hijos y que entrenaban conmigo, que había gente que
pues se tomaba 4 camiones para llegar al entrenamiento. Yo tomaba uno, yo agarraba uno en Toluca y llegaba a Metepec, pero había gente que venía de distintos pueblitos alrededor y tenía otro modo operandi. Había unos que no se presentó a entrenar 15 días. Preguntamos por qué, pues lo habían metido a la cárcel porque se había robado una bicicleta en su pueblo, cosas por el estilo, en donde me fui impregnando mucho también de cuestiones coloquiales muy interesantes que tiene México también para poder ir, pues por lo menos estableciendo una personalidad. Creo que me ayudó muchísimo el poder cambiar de colegio. Al principio no me gustó nada, no la pasé bien. Yo nunca he sido de agarrarme a madrazos en nada, y en ese colegio prácticamente todo se arreglaba así. Entonces ahí es donde aprendí lo que quería y no quería de muchas cosas que después fui aprendiendo y sobre todo desarrollando en mi vida más adulta. Oye, Cristian, ¿tu abuelo la hizo un poco de papá? En parte porque mis padres se divorcian cuando yo tengo 8 años, y yo nací en Argentina, en Mar del Plata, y mi mamá es de Toluca, mi papá es de Mar del Plata. Yo todos los años venía a México, cuando mi madre se tomaba un descanso, veníamos 2 meses a México. Entonces yo estaba con mis abuelos, generalmente era diciembre, que en Argentina empieza el verano, pues acá está el invierno, pero pues es la Navidad y son las festividades. Te imaginarás, yo con mis abuelos, pues bueno, me llevaban a todos lados y te compraban lo que quisieras. Entonces yo durante 7 años vine de vacaciones siempre a México. Yo comía picante, no tenía ningún inconveniente en eso. Y después, cuando se divorcian mis padres, yo me regreso a México a vivir con mis abuelos. Mi madre hace los trámites de divorcio, se regresa, vivimos en casa de mis abuelos. Y sí, pues era mi presencia masculina, sin duda alguna, la de mi abuela. Aparte de una personalidad muy, muy fuerte, un árabe de vieja guardia que usaba pistola, dicharachero, siempre de traje, con sombrero, con tirantes. Jamás lo vi de otra forma, siempre con zapatos. O sea, era otro estatus, otra forma de vivir. Jugaban las tardes ajedrez con sus amigos, tarde-noche, llegaba con el pan dulce en la noche para cenar. Mi abuelo para mí fue una referencia muy, muy importante. Aparte, crecí después, falleció mi abuelo, pues en la casa de mi abuela, pues con solamente mujeres. Eran las 2 hermanas de mi mamá y yo, y siendo árabes, pues te imaginarás, todas las tardes llegaban a tomar café 25,000 personas de distintas partes a tomar café con mi abuela, y ahí yo escuchaba todos los chismes de la semana, y era chistoso, era divertido estar ahí, escucharlas, ver, ¿no? Muy escandaloso todo. Buenos recuerdos tengo, muy buenos recuerdos de esa época, sin duda alguna. Me gustó mucho. Y sí, mi abuelo era mi imagen, muy, muy, muy masculina, muy paternal, porque aparte él me llevaba a la escuela todos los días en su camioneta. Creo que entonces los contrastes del Instituto México a esta escuela en Toluca te permitieron desde una perspectiva fifí bajar un poco al barrio y observar sociológicamente la conducta de otro nivel socioeconómico. Yo creo que esos 2 factores los conjuntaste y tienen mucho que ver con tus frases y con la lógica a la hora de describir las cosas en la narrativa de tus partidos. ¿Es cierto? Sí. ¿Crees que conoces ambos mundos bastante bien? Pues mira, primero, yo no soy de una familia rica, ni mucho menos. A mi abuelo le fue bien en los negocios hasta que un día él tenía camiones de turismo local, es decir, camiones colectivos. Un día hubo una charla en la empresa, él trabajaba en Colón Nacional, Toluca. Tenían un tema en ese entonces muy importante con lo de las vías del tren y cómo tenían que cruzar los camiones las vías del tren, pues, para evitar cualquier tipo de accidente. Y bueno, pues el único chofer que nunca había tenido un accidente en su vida, se le quedó el camión entre las vías. Pudieron salir todos. En ese entonces no hubo ningún fallecimiento, pero el camión provocó que el tren tuviera varias horas de retraso porque chocaron. Y a partir de cada minuto de retraso que tuvo el tren, el gobierno le cobró a mi abuelo una cantidad de dinero, y mi abuelo, de pasar de tener 80 camiones, se quedó con medio camión. Y entonces, digamos que en los negocios la cosa ya no vino mejor. Insisto, en mi casa nunca me faltó de comer. Siempre vivimos en la calle de Allende, entre Hidalgo y Morelos, en la ciudad de Toluca, a media cuadra de los Portales, es decir, colonia centro del primer cuadro de la ciudad de Toluca. Ahí llegaron mis abuelos. Por parte de mi abuela llegó de Estados Unidos, de Indiana, con padres asturiano y
y cantábrico, y llegaron mis abuelos libaneses desde Francia. Llegó mi abuelo con sus papás y se estacionaron en el primer cuadro de Toluca y ahí coincidieron, ahí se casaron y ahí nació mi madre y así fue la historia. Entonces, digamos, mi familia tiene un arraigo importante en la ciudad de Toluca, de la vieja guardia, pero digamos que los negocios no, al final de cuentas no fueron el punto más álgido como para que nosotros tuviéramos una vida de tirar y tener oro en el techo, pero siempre nos fue bien, o sea, nunca nos faltó nada. Tuve la oportunidad, insisto, de estar becado en el colegio, entonces yo mientras estaba en el Instituto de México, pues, nosotros no pagábamos un centavo porque yo estudiaba en la escuela. Una escuela en ese entonces pues, era de las más caras de la ciudad. Y bueno, cuando yo tengo esta indisciplina absoluta y un baja de rendimiento y aparte fallece mi abuelo, pues no hay otra opción más que yo me vaya a una escuela pública, la cual yo no desdeño porque yo en Argentina estudié en escuela pública, porque el primer año que estudié de primaria en México de mi regreso fue en una escuela pública y luego pasé becado al Instituto de México y aprendí lenguaje, ¿no? No soy de alburear, pero más o menos entiendo. En el Instituto de México no se albureaba, en la secundaria uno sí se albureaba, en el Instituto de México no pasaba de, pues, ¿qué onda, qué traes? ¿No? En la secundaria uno madrazos y más de una vez sacaron hasta un picayelo afuera de la escuela para la bronca. Yo traigo una rajada aquí espectacular por defender a unos cuates y cosas que no me imaginaba que podían pasar, pues pasaban y también había otras cosas de la escuela. En el Instituto de México, no voy a dar nombres ni mucho menos, pero tenía amigos que vivían en campo de golf y tal, y de pronto traían tenis de Estados Unidos y vivían, yo voy al hospital en Houston y pendejadas de ese tipo, que también les encanta charolear, y de pronto, pues, no sé, teníamos un hermano de un amigo mío, tenía 15 años, traía un coche usado, pero traía coche, era casi verdaderamente irrisible, y uno de ellos traía zapatos nuevos y arrancaban el coche por la privada donde vivían y raspaba las suelas de los tenis y los rompía. Le decíamos, ¿pero por qué haces eso? Mañana me compran otros. O sea, viví como que los dos extremos, a veces medio raros, que no me gustaría que existieran, pero que existen y que no van a cambiar de nuestro país. Entonces he buscado tener más o menos un medio, ¿no? Para mi forma de actuar y de hablar. Sé hablar perfectamente y me llevo muy bien con gente creo yo, de todo extracto social. Yo no deparo ni discrimino ni mucho menos. Si a mí me saludan, yo saludo. Si no me saludan, pues ni pedo, no saludo. Soy muy mal hablado. En mi casa eran muy mal hablados. O sea, todos fueron a la universidad, pero no tenía nada que ver. Es decir, sí, tengo un poco de eso. De que al jugar un poco fútbol, no mucho, pero un poco, me impregné de la pasada por la espalda, le respeta el esfuerzo, le dosifica, la jugada el tiro libre a la barrera Manuel, y ese tipo de palabras que se dicen en un entrenamiento y que son como un slang futbolístico, más lo que aprendí en Argentina, de qué te vas a disfrazar y de lo que dicen en un vestidor en Argentina, pues esa cosa medio bicultural, no disocial, futbolística, pues medio la impregné y salió este bodrio asqueroso del que estoy hecho yo hoy, ¿no? Calma, Cristian. Eres un comentarista que logró lo más complicado, ser original, ser genuino. Y yo creo que también ñereas, con todo respeto dicho. Sí, claro. Porque lo aprendiste, o sea, porque aprendiste muy bien. Yo creo que parte del éxito, además de la velocidad, la agilidad mental, la elocuencia y el buen vocabulario, porque hay ciertas cosas de base. Yo creo que lo que ha ocurrido contigo es que justamente le hablas a todos los niveles socioeconómicos y eso ha hecho que en la narrativa pues haya un clic, ¿no? Una empatía. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.